Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que te prepara para trabajar sin fronteras. UADE, una gran universidad. En el Bancoppel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener a una figura mundial. Cuando se escribe la historia de la pandemia del coronavirus, va a haber una cara, un nombre que seguramente va a estar en las primeras páginas. El doctor Anthony Fauci. Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y es el jefe de asesores médicos del presidente Biden. El doctor Fauci, aunque no lo parezca, tiene 80 años, ocupa su cargo en el instituto desde hace casi 40 años y ha sido ratificado tanto por presidentes demócratas como por presidentes republicanos hasta el día de hoy. Es una institución en el mundo científico. Y el año pasado, cuando el expresidente Trump minimizaba la pandemia y ridiculizaba a quienes usaban cubrebocas, e incluso llegó a decirle a la gente que el COVID-19 era una gripecita que iba a pasar muy pronto, el doctor Fauci se mantuvo firme como una voz permanente de alerta, exhortando al mundo a no bajar la guardia ante lo que él correctamente vaticinó sería una pandemia terrible. Ahora, en estos días, el expresidente Trump y sus seguidores lo están atacando por supuestamente haber desechado la teoría de que el virus podría haber salido del laboratorio chino de Wuhan, en lugar de haber salido de un murciélago o de algún otro animal. El presidente Biden ha pedido a sus agencias de inteligencia, a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que investiguen de dónde surgió el virus y que entreguen un reporte dentro de 90 días. Pero hay evidencias de que el virus salió de un laboratorio chino, o es otra teoría conspirativa de Trump para desviar la atención pública de su mal manejo de la pandemia, sobre todo al principio, cuando la minimizaba constantemente. Hoy le vamos a preguntar sobre todo esto al propio doctor Fauci. Y también le vamos a preguntar cuándo cree que Estados Unidos y América Latina van a lograr controlar esta pandemia, en qué mes, en qué año, si cree que las vacunas chinas y rusas que se están dando en América Latina son tan buenas como las de Pfizer o Moderna o Johnson & Johnson, y qué le dice a quienes preguntan, y muchos nos preguntan, si pueden darse una vacuna de Pfizer o Moderna después de una primera dosis de una vacuna rusa o china. ¿Está bien hacer eso o es peligroso? Vamos a ver lo que nos dijo el doctor Fauci y luego lo vamos a comentar con el doctor Jarbas Barbosa, el director adjunto de la Organización Panamericana de la Salud, que es el brazo regional de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el doctor Fauci. Veamos lo que nos dijo. Doctor Anthony Fauci, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Fauci, como usted sabe, hay una gran controversia sobre de dónde salió el virus de la pandemia. Según usted, según la información más reciente que usted dispone, ¿de dónde cree usted que salió el virus? ¿De un animal o del laboratorio de Wuhan en China? Bueno, como sabes, es más probable que el virus SARS-CoV-2, al igual que el MERS, que el ébola, la influenza, el VIH, se originó a partir de un animal y saltó de allí a la especie humana. Existe la posibilidad de que provenga de un laboratorio, pero creo que esa es una posibilidad mucho menor. Pero como hemos dicho en el pasado, es importante, en la medida de nuestras posibilidades, intentar descubrir el origen,
investigar todas las posibilidades para evitar que esto vuelva a suceder. Entonces, para tener una mejor idea, ¿qué porcentaje de posibilidad cree usted que hay de que haya salido de un animal? ¿Estamos hablando de un 50%, un 60%, un 70%? No quiero ponerle un número, pero creo que es mucho más probable que haya sido por causas naturales. En cuanto a las investigaciones sobre de dónde salió la pandemia del COVID-19, ¿quién debería hacer esta investigación y cómo? Bueno, ya sabes, la Organización Mundial de la Salud ha enviado a un grupo allí en lo que se denomina la fase 1 de la investigación y han indicado que van a volver a investigar aún más. Creo que es algo que debe hacerse de manera colegiada, con la colaboración de científicos chinos, porque vas a querer tener cooperación y hacerlo de la mejor manera para poder obtener la información que se busca. Probablemente usted ya lo sepa, pero el presidente Joe Biden ha mencionado, y es más, le ha solicitado a la comunidad de inteligencia que prepare un informe dentro de los próximos 90 días, desde el momento en que lo anunció hace ya unos días, para tratar de obtener la mayor cantidad de información posible sobre el origen del virus. Usted está siendo criticado por comentaristas de derecha por supuestamente haber ocultado sospechas de que el virus podría haber salido de un laboratorio chino. Como usted sabe, estos críticos están citando los emails obtenidos por BuzzFeed y el Washington Post a través de la Ley de Libertad de Información como supuesta evidencia de que usted tenía conocimiento de que había una alta probabilidad de que el virus habría salido de un laboratorio. ¿Qué sabía usted y en qué momento sabía lo que sabía? Bueno, en primer lugar, eso es completamente falso. Cuando la gente revisa los correos electrónicos y selecciona cosas fuera de contexto, este es el resultado. Siempre he creído, tal como lo acabo de decir ahora, que el origen más probable es lo que hemos visto con otros tipos de virus similares, que son de procedencia natural, de un animal a un humano. Siempre existía la posibilidad de que fuera una fuga de un laboratorio, pero nunca pensé que fuera una posibilidad importante. Y lo que está sucediendo es que hay mucho interés en esto ahora, pero creo que lo que ha aumentado es el interés, no necesariamente la evidencia. Ese es el punto. Así que creo que las personas que han mencionado los correos electrónicos los han sacado completamente de contexto y han estado tergiversando deliberadamente esa versión. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el doctor Fauci cuando le preguntamos cuántas vacunas van a llegar a América Latina y qué piensa él de las vacunas rusas y chinas. ¿Son buenas o no tan buenas? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, quizás del mundo, y principal asesor en temas de salud pública del presidente Biden, el doctor Anthony Fauci. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Fauci, hablemos de América Latina. Es un tema que normalmente no le preguntan en las entrevistas, pero queremos aprovechar esta oportunidad para hacerlo. El gobierno del presidente Biden anunció que va a enviar 25 millones de vacunas excedentes a través del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud a otros países, incluidas por lo menos 6 millones de vacunas para empezar para América Latina. ¿Usted cree que esa cantidad de vacunas para América Latina es adecuada o no? Bueno, por supuesto, cuando dices 25 millones, ese es solo el comienzo. Creo que lo que vamos a ver, y creo firmemente esto, es que no solo los Estados Unidos, sino todo el mundo desarrollado tiene la responsabilidad de ayudar a aquellos países que no tienen los recursos para poder fabricar, recibir y distribuir las vacunas por sí solos. Creo que el mundo desarrollado, y me refiero a muchos países, tienen la obligación de asegurarse de que los otros países reciban más dosis e incluso en el mediano y largo plazo, permitirles y darles los recursos y la transferencia de tecnología para poder fabricar vacunas ellos mismos. Pero mientras lleguemos a ese punto, creo que se necesitan donaciones de otros países. Y creo que debemos seguir haciéndolo, porque
creo que tenemos esa obligación con los países de ingresos bajos y medios. Pero volviendo a mi pregunta, ¿usted cree que esa cifra de 6 millones, de las 25 millones, es adecuada para América Latina, considerando que Brasil y México... Bueno, ya sabes la respuesta a tu pregunta. Quieres que te dé un soundbite y no te daré un soundbite, así que puedes olvidarlo. ¿Qué consejo le daría usted a los países latinoamericanos en este momento? ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué deberían hacer? Porque Brasil y México tienen algunas de las tasas de mortalidad más altas del mundo, junto por supuesto con Estados Unidos. Y Argentina y Perú han tenido algunas de las cuarentenas más severas del mundo y sin embargo siguen los contagios y siguen las muertes. ¿Qué están haciendo mal y qué deberían estar haciendo los países de América Latina? Bueno, en primer lugar, no creo que sea productivo señalar con el dedo a la gente y enfatizar las cosas que se han hecho mal. Creo que es importante mirar hacia el futuro. ¿Cuál es la mejor forma de abordar la difícil situación por la que están pasando? Algunos de estos países pueden requerir cierres temporales. Quiero decir, obviamente, no quieres encerrarte por un largo periodo de tiempo porque eso interfiere con la función de la sociedad, pero también quieres tratar de dar la mayor cantidad de atención médica adecuada a las personas, en lo que haces a oxígeno, a otros suministros que se necesitan también. Lo que es más importante, tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente lo más rápido posible. Vamos al doctor Jarbas Barbosa, director adjunto de la Organización Panamericana de la Salud. Gracias por estar con nosotros. Doctor, hay mucha confusión sobre cuántas vacunas de Estados Unidos va a recibir América Latina bajo el esquema de COVAX. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que va a enviar 80 millones de vacunas al resto del mundo, pero ¿cuántas de estas vacunas van a ir a América Latina y cuándo, por lo que ustedes saben? Todavía no tenemos los datos completos sobre la cantidad de vacunas que van para América Latina. Estados Unidos ha anunciado una donación de 80 millones de dosis, como usted ha mencionado. Eso es muy importante. Gostaríamos que essa mesma iniciativa pudiera ser também seguida por outros países desenvolvidos do mundo, pero uma parte dessas vacunas compreendemos que vai entregar para a COVAX, outra parte se vão a ser donações diretas, bilaterais dos Estados Unidos. Então, estamos em contato com o governo dos Estados Unidos, aguardando a informação detalhada para que pueda, assim que a vacuna, tão logo a vacuna esteja disponível, já entregar para os países. Bueno, pero de las vacunas que van a ir a través del sistema de COVAX, ¿cuántas van a ir a América Latina y cuándo? No tenemos la información completa. Compreendemos que de esas 80 millones de dosis, alrededor de 75% se entregariam para COVAX, pero para cobrir não somente a América Latina, pero também outras regiões do mundo. Então, que estamos aguardando a informação dos Estados Unidos sobre a quantidade que vai para a América Latina, porque para a América Latina, por intermédio de COVAX, o fundo rotatório da OPS é o mecanismo que vai estar encargado da logística para entregar rápidamente essa vacuna aos países. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el doctor Anthony Fauci. Le vamos a preguntar si cree que las vacunas rusas y chinas son tan buenas como las de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson o no. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, quizás del mundo, principal asesor en temas de salud pública del presidente Biden, el doctor Anthony Fauci. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Fauci, gran parte de las vacunas que se están dando en América Latina son rusas y chinas. ¿Son buenas esas vacunas? ¿Son tan buenas como las vacunas de Pfizer o de Moderna o de Johnson & Johnson? Porque hasta donde yo sé, las vacunas chinas y rusas no están autorizadas en Estados Unidos. Bueno, no tengo mucha información sobre el origen de ninguna de esas vacunas, por lo que sería reacio a dar una opinión. No he examinado en detalle los datos, por lo que tendría que abstenerme de hacer un comentario sobre la eficacia de esas vacunas.
Una pregunta que muchos latinoamericanos nos hacen. Mucha gente en América Latina recibió la primera dosis de vacunas rusas o chinas y después sus países se quedaron, o por lo menos hasta ahora no tienen dosis para una segunda. Y muchos nos preguntan si es saludable venir a Estados Unidos para ponerse una segunda dosis, pero de la Pfizer o de la Moderna, por encima de la primera dosis rusa o china. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Se puede poner una vacuna de Pfizer o Moderna o Johnson Johnson, por ejemplo, por encima de una vacuna rusa o china? Sabes, esa es una muy buena pregunta y no sabemos la respuesta. Hay una serie de estudios que se han iniciado ahora, pero aún no se han completado sobre cuál es la eficacia si se comienza con una vacuna en particular y luego se hace el refuerzo con otra. Y los estudios se están haciendo con las vacunas de Johnson Johnson, Moderna y Pfizer. Entonces, si obtienes una primera dosis de Johnson Johnson o de AstraZeneca, ¿puedes seguirla con una de Moderna o Pfizer? No creo que haya estudios al respecto, que yo conozca. Puede haberlos, pero no estoy al tanto de ellos ahora, que analicen la situación con vacunas chinas o rusas, seguidas de un refuerzo de otro tipo. Pero eso podría estudiarse. Pero no estoy al tanto de eso en este momento. Doctor Barbosa, cuando le pregunté al doctor Fauci sobre cuán buenas son las vacunas chinas o rusas, dijo que no ha visto estudios al respecto y por lo tanto no podía emitir un juicio al respecto. Por lo que ustedes saben, ustedes en la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, ¿las vacunas chinas y rusas son tan buenas como las de Pfizer y Moderna y Johnson Johnson o no? Nosotros podemos hablar de las vacunas que presentaron sus informaciones para el proceso de precalificación de la OMS. Entonces, de las vacunas que se utilizan en América Latina y el Caribe, además de las vacunas de Pfizer, de Moderna, que tenemos los datos, también las vacunas de AstraZeneca, en distintos sitios donde se está produzindo essa vacuna. Tuvimos também lá de Janssen, que já tem informações. Há duas vacunas de China que tiveram a autorização de uso de emergência da OMS. A vacuna que é produzida por Sinopharm e a vacuna que é produzida por Sinovac. Essa vacuna de Sinovac foi a mais recente, que recebeu a autorização de uso de emergência. Sua eficácia é pouco menor que as outras vacunas, pero não é muito confiável fazer comparações de resultados de eficácia em estudos de fase 3, porque são grupos pequenos, pode ter variação se o país onde estava realizando a fase 3 estava bajo uma maior ou menor intensidade de transmissão. Assim que nós estamos apoiando os países de América Latina e do Caribe agora para ter dados de efetividade, ou seja, dados do mundo real, dados que podem falar com mais propriedade sobre as vacunas. Pero os estudos que apresentaram a OMS, o comitê que hizo a avaliação da vacuna de Sinovac, considerou que a vacuna tinha benefício para sua utilização. A vacuna russa, que é a vacuna Sputnik, essa não ha entregado hasta agora a OMS todos os dados, então não podemos falar sobre sua qualidade, sua eficácia, sua segurança, porque não conhecemos os dados. Quando se termine o processo de avaliação, quizás vamos a ter mais informações para compartilhar. ¿Qué pasa con las vacunas de AstraZeneca prometidas por el presidente Biden a varios países? Si no se han distribuido porque no están autorizadas por Estados Unidos, ¿es porque no son tan buenas estas vacunas de AstraZeneca o por qué? Não, as vacunas de AstraZeneca são buenas, são vacunas que têm a aprovação da autoridade reguladora de Europa, EMA, que é uma das melhores autoridades do mundo, tem também a autorização de uso de emergência da OMS e está em utilização em muitos países. É uma vacuna que os dados de Reino Unido que foram publicados há par de semanas sobre a efetividade da vacuna de AstraZeneca demonstrou que entre adultos maiores a efetividade da vacuna de AstraZeneca é muito semelhante à de Pfizer, é quase os mesmos dados tanto para a proteção
contra las formas sintomáticas de COVID, contra las formas graves, contra la hospitalización y para prevenir también la muerte. Estados Unidos, la FDA tiene algunas pendencias para regularizar la vacuna de AstraZeneca. Hay una información de que tiene como 60 millones de dosis en Estados Unidos de AstraZeneca que podrían también ser objeto de una donación, pero no tenemos una información segura desde el gobierno de Estados Unidos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el doctor Anthony Fauci cuando le preguntamos cuándo cree, en qué mes, en qué año, cuándo cree él que vamos a volver a la normalidad en Estados Unidos y cuándo en América Latina. Estamos hablando de meses, de años, de semanas. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, principal asesor en temas de salud pública del presidente Biden, el doctor Anthony Fauci. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Fauci, ¿qué tan pronto, en qué mes cree usted, o en qué año cree usted, va a poder considerarse controlada la pandemia en Estados Unidos? ¿Cuándo? Y la misma pregunta para América Latina. ¿Cuándo cree usted que va a poder ser considerada bajo control en América Latina? Bueno, es muy difícil para mí hacer una proyección para América Latina, porque sé que América Latina tiene muchos países muy diferentes y tienen a su vez múltiples situaciones. En los Estados Unidos, como sabes, esperamos y creo que lograremos que para el 4 de julio tengamos al 70% de la población adulta vacunada. Y espero que para cuando lleguemos al final del verano y el otoño, podamos acercarnos a alguna forma de normalidad. Tal vez no una normalidad completa, pero con suerte alguna forma de normalidad. Vamos al doctor Barbosa de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Barbosa, el doctor Fauci nos decía recién que la pandemia va a estar en buena medida controlada en Estados Unidos el 4 de julio, la festividad de Estados Unidos. Él espera que ahí esté vacunado el 70% de la población de Estados Unidos. Acaba la pregunta para usted. ¿Cuándo cree usted que vamos a poder decir lo mismo, que la pandemia va a estar bajo control en América Latina? Desafortunadamente, con el acceso limitado a vacunas que se tiene en muchos países de América Latina, la gran mayoría de los países no van a lograr completar al menos 70% de la población vacunada, yo creo, hasta el final de año. Entonces, esto es un argumento más fuerte para incentivar un proceso de donación de vacunas por parte de los países desarrollados y quizás una discusión en el mundo de tener reglas más bien establecidas para que se puedan compartir de manera más equitativa las vacunas. El hecho de que un país va a estar ya protegido con la transmisión controlada, pero la transmisión sigue en otros países, esto podemos tener nuevas variantes que no van a estar protegidas por las vacunas, o sea, garantizar el acceso equitativo no es solo un imperativo de ético o moral, pero también es la medida más efectiva de salud pública para lograr un control sostenible en largo plazo de la pandemia de COVID-19. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el doctor Fauci cuando le pregunté si él cree que estamos entrando en una era de cada vez más pandemias mortales como esta, o si por el contrario esta pandemia fue una de esas cosas que pasan una vez por siglo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Anthony Fauci, el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, principal asesor en temas de salud pública del presidente Biden, una institución en el mundo científico. Pero antes de seguir con la entrevista con el doctor Fauci, recordemos lo que nos mencionó John Barry, el autor del libro The Great Influenza, cuando le pregunté recientemente sobre cómo compara él la gran pandemia de 1918 con la actual pandemia del COVID-19. Porque es importante poner las cosas en perspectiva. Veamos lo que nos dijo.
El virus de la influenza en 1918 no se comportó como otros virus de la gripe. Número 1, fue más virulento. Número 2, podía unirse a las células directamente en el pulmón, lo que el virus tradicional no hacía. Y precisamente por eso fue tan virulento. Número 3, podía atacar a casi todos los órganos del cuerpo, lo que también es muy inusual en la influenza. Aunque es similar a lo que estábamos descubriendo sobre el COVID-19, pero adicionalmente, y esto fue algo sin duda extremadamente notorio en 1918, es que cada evaluación científica de la pandemia llegó a la misma conclusión, que después de las complicaciones pulmonares, la segunda mayor consecuencia fueron los trastornos mentales. Y fue una conclusión unánime. La gente contagiada se volvía psicótica, desorientada. Sus mentes simplemente no funcionaban correctamente. Y eso claramente le sucedió al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, en medio de las negociaciones de paz de la Primera Guerra Mundial. Su conclusión es que esta pandemia, la actual, va a ser menos terrible que la pandemia de la gripe española de 1918. Bueno, la de 1918 mató de 50 a 100 millones de personas en ese entonces, lo que ajustado a la población de hoy equivaldría a entre 220 y 440 millones de personas. Afortunadamente, no estamos viendo ese tipo de víctimas mortales, incluso en el peor de los pronósticos, pero ciertamente muchos millones posiblemente podrían morir. La ironía es que en realidad podemos controlar lo que nos sucede en gran medida con medidas de salud pública. Una vez más, el distanciamiento social es probablemente el aspecto más importante de lo que puedes hacer. Luego, lavarse las manos. Luego, las máscaras. Quedarte en casa cuando estés enfermo. Si tienes el menor síntoma, debes quedarte en casa. Eso es muy importante. Si seguimos estas pautas, tendremos una gran influencia sobre el número de personas que van a morir en esta pandemia. Hablamos del mismo tema sobre la recurrencia de las pandemias en la entrevista con el Dr. Fauci. Veamos lo que nos dijo. Dr. Fauci, ¿en qué medida estamos a salvo de futuras pandemias? La última gran pandemia había sido a principios del siglo pasado. ¿Cree usted que esta pandemia, la del COVID-19, fue una de esas calamidades que pasan una vez por siglo? ¿O, por el contrario, estamos ante un fenómeno que podría ser cada vez más frecuente? No se puede predecir cuándo ocurrirán las pandemias. Sabes, el último evento de este tipo fue en 1918. Tuvimos una pandemia de gripe en 2009. Afortunadamente, no fue una que fuera lo suficientemente viral como para matar a muchas personas, pero no fue particularmente grave. Y eso fue apenas en 2009. No podemos precisarlas. Lo único que podemos hacer es prepararnos. Podemos aprender lecciones de este brote para que podamos prepararnos mejor para los brotes que van a venir en el futuro. Doctor Barbosa, ¿esta pandemia, la actual, es un fenómeno que pasa una vez por siglo o podemos esperar más pandemias como esta? ¿Hay algo que nos debería preocupar sobre el futuro o tranquilizar si es que se están haciendo grandes avances en el combate de estos fenómenos? Yo creo que hay algunas informaciones que nosotros no controlamos, o sea, no podemos decir si va a tomar 100 años, de nuevo un siglo, hasta una nueva pandemia con esta gravedad, o puede ser un año, 10 años. Esa es una información que no conocemos. Sabemos que sí, vamos a afrontar otras pandemias, porque muchos virus, y tenemos no solo ese coronavirus, pero los otros coronavirus, como fuera el de SARS, de MERS. Tuvimos la pandemia de influenza el año 2009, que nació en México. Tuvimos el propio VIH en principios de los 80, o sea, virus que aprenden a transmitir entre personas, vírus que circulam entre animais e que, por alguns mecanismos, passam a ser contagiosos para os humanos. Isso pode passar a qualquer momento. Por isso é muito importante, se não é possível
ter uma ideia de quando vai ocorrer a próxima pandemia, temos que estar listos para afrontá-la amanhã. Ou seja, é importante revisar bem o que funcionou, o que não funcionou durante a resposta, como fortalecer a coordenação global, como fortalecer os mecanismos de solidariedade global, como fortalecer os mecanismos de acesso equitativo e como apoiar cada um dos países do mundo para fortalecer sua capacidade de detecção e de resposta a uma nova pandemia. Doctor Barbosa, y una pregunta que le hicimos al doctor Fauci que me quedó colgada para hacerle a usted también. ¿Hay datos sobre si es bueno o no ponerse una vacuna de Pfizer o Moderna o Johnson & Johnson encima de una vacuna china o rusa? Porque mucha gente nos pregunta eso. Se dieron la primera dosis de una vacuna rusa y china y preguntan, ¿me puedo poner la segunda dosis pero de una Pfizer o Moderna? ¿Cuál es la recomendación de ustedes? Todavia não há dados suficientes para que se tenha uma recomendação sobre esse tema da intercambiabilidade das vacunas. A recomendação do grupo estratégico de expertos da OMS em vacunação, o grupo que faz todas as recomendações para a utilização de vacunas da OMS, está evaluando os dados, pero todavia não há estudos que puedan informar que não tem problema se toma uma dose de uma e a segunda dose de outra. Então, a recomendação sigue tomar a segunda dose da mesma vacuna que tomou a primeira. Ou seja, quem tomou a AstraZeneca na primeira, tomar a AstraZeneca na segunda, quem lá tomou de Pfizer, tomar lá de Pfizer na segunda e assim por diante. Quizás que em par de meses já se tenha mais informações que pueda generar uma recomendação nova, diferente sobre isso. Mas, até o momento, com os dados que temos, não é recomendável tomar uma dose de uma vacuna e a segunda de outra. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre el gran interrogante con el que empezamos la entrevista de hoy con el doctor Anthony Fauci. El virus del COVID-19, ¿salió de un laboratorio chino o fue de un animal transmitido a un ser humano? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo hoy en el programa el doctor Anthony Fauci, el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, y sobre esta creciente controversia sobre si la pandemia del COVID-19 salió de un laboratorio chino o si fue transmitida por un animal, posiblemente un murciélago, a los seres humanos. El expresidente Trump está arremetiendo contra el doctor Fauci, quizás para desviar la atención pública sobre sus propias falencias en el manejo de la pandemia. Fíjense que en un email masivo del 3 de junio, Trump aseveró sin mostrar ninguna evidencia de que él siempre había tenido razón en decir que el virus había salido de un laboratorio chino y sugirió que Fauci había estado protegiendo a China al afirmar lo contrario, que el virus había salido de un animal. ¿Quién tiene razón? Bueno, los medios trumpistas están basando gran parte de sus ataques a Fauci en un email de enero del año pasado que fue enviado por el experto en enfermedades infecciosas Christian Andersen a Fauci, en que Andersen alertaba sobre la posibilidad de que el virus habría salido de un laboratorio chino. Pero lo que la mayoría de estos medios de derecha o trumpistas no dicen es que el propio doctor Andersen, el hombre que mandó ese email, concluyó algunas semanas después de mandar su correo electrónico que la teoría del laboratorio chino no tenía mucho sustento y publicó un estudio diciendo precisamente eso. Entonces, la acusación de que Fauci de alguna manera había ocultado la teoría del laboratorio chino no se sostiene. Y pocas horas después de mi entrevista con Fauci, el diario The Wall Street Journal reveló la existencia de otro estudio de mayo del año pasado, diciendo que es posible que el virus hubiera salido de un laboratorio chino y que había que investigarlo. Bueno, el propio doctor Fauci ha dicho y nos dijo en la entrevista de hoy que sí, que hay que investigarlo. Y en tercer lugar, se ha reportado últimamente que 3 investigadores del laboratorio chino de Wuhan habrían sido hospitalizados en noviembre del 2019. O sea, cuando la epidemia recién estaba empezando en China. Pero nada de esto contradice lo que ha venido diciendo Fauci, ni lo que nos dijo hoy en la entrevista. Fauci nos decía hoy
que siempre pensó y sigue pensando que el COVID-19 probablemente salió de un animal y se transmitió a seres humanos, igual que el virus del SARS, igual que el virus del ébola, igual que la influenza y otras epidemias. Pero agregó que no excluye la posibilidad de que haya salido de un laboratorio y que hay que investigarlo. Y eso es exactamente lo mismo que dijo el presidente Biden cuando ordenó recientemente a las agencias de inteligencia de Estados Unidos que investiguen de dónde salió el virus y que entreguen su conclusión en un plazo de 90 días. Entonces, para mí, el doctor Fauci y el consenso de la comunidad científica saben un poquito más de todo esto que Trump. Y me pregunto si los ataques de Trump a los medios y al doctor Fauci y a los medios que hablamos de la teoría de que salió un animal, si estos ataques no son para tratar de desviar la atención pública del hecho de que Trump minimizó la pandemia desde un principio y para hacernos olvidar que Trump se burlaba de quienes usaban cubrebocas y guardaban la distancia social. Y lo que es peor, muchos ya se olvidaron, pero Trump, recuerden, dijo en una entrevista grabada en febrero del año pasado con el periodista Bob Woodward, que sabía él lo grave que era esta pandemia, pero que no quería alarmar al público, no quería crear pánico. Y bueno, ante esa barbaridad es difícil no sospechar que Trump no había querido alarmar al público sobre la pandemia porque tenía miedo que eso iba a afectar sus posibilidades de reelección en las elecciones de noviembre. Entonces, sintetizando, hasta que alguien me demuestre con pruebas concretas de que el virus salió de un laboratorio chino, yo le creo a Fauci y al consenso de la comunidad científica mucho más que a Trump. Para mí, eso sí, China falló en no avisarle al mundo apenas empezó esta pandemia. Eso es cierto. Y también es cierto que hay que investigar todas las posibilidades, incluso la del laboratorio. Pero hasta que alguien me traiga evidencias, me muestre evidencias de que el virus salió de un laboratorio, creo que hay que seguir creyéndole al consenso de la comunidad científica y no a Trump ni a los políticos. Bueno, espero que les haya gustado el programa, fascinante para mí. Se nos acabó el tiempo, gracias por habernos acompañado y los invito como siempre a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Síganme en mi Twitter, @OpenheimerA, y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi sitio de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Cuídense mucho. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que te prepara para trabajar sin fronteras. UADE, una gran universidad. En el Bancoppel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo SMS. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.